Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Estaba claro que una parte del independentismo, el que representa Junts per Catalunya, no tiene ningún interés en encontrar una solución dialogada a la crisis de Cataluña. Hasta la noche del lunes, la excusa para no sentarse en una mesa de diálogo era que el presidente del Gobierno central tampoco iba a hacerlo. Así que cuando Pedro Sánchez anunció lo contrario, tuvieron que modificar la estrategia. Y en la enésima vuelta de tuerca del absurdo independentista, optaron por anunciar que en la mesa se sentarían algunos de los políticos indultados y que no forman parte del govern catalán. Y ante la reacción del presidente de la Generalitat, excluirlos de la negociación, Junts per Catalunya carga contra el gobierno de Sánchez, alimentando el relato victimista del veto. Todo un despropósito, otro despropósito de ese sector del independentismo que, si recuerdan, gritaban a pleno pulmón aquello de parlem, hablemos, y que ahora, cuando tienen la oportunidad de hacerlo, optan de nuevo por la peor de las salidas. Pero hay algo más, y es la demostración definitiva de la falta de compromiso y de reconocimiento con la institución, con la Generalitat, institución que ya han usado como base de operaciones del activismo y de la propaganda política, con Quim Torra de presidente, y que ahora, que no ocupan el sillón presidencial, se dedican a boicotear. Junts per Catalunya no ha asumido la pérdida de la hegemonía del independentismo, fue Esquerra quien ganó las últimas elecciones, y se dedica al boicot permanente de las labores de un govern del que forma parte, y así es muy complicado no solo el diálogo con el gobierno central, sino la gestión diaria de una institución que debería estar volcada en los catalanes, en sus problemas y en sus necesidades, pero que malgasta su tiempo en las luchas internas y en airear las diferencias. Al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, se le plantea el reto de mantenerse firme ante las provocaciones de sus socios de gobierno. De momento ha dado un golpe de autoridad. Habrá que ver qué efecto tiene esto en la vida del gobierno de coalición. Ángeles Barceló. Ha llovido mucho en muchos sitios y hoy lo seguirá haciendo, aunque menos, Jordi. Así es, será sobre todo durante la tarde. Tenemos ahora mismo algunos chubascos, pero muy aislados en el Estrecho, por ejemplo, también cerca de la Ibérica. Durante la mañana alternarán sol y nubes, ambiente fresco, con bochorno ya en el Mediterráneo, más marcado durante la tarde, y será justamente durante la tarde cuando en prácticamente cualquier punto de montaña de la península se formarán tormentas, descargarán con intensidad y después se desplazarán a zonas próximas, pero perdiendo ya mucha actividad. Como les decía, hoy es el día de la mesa de diálogo que, para empezar, ha desnudado la falta de diálogo dentro del gobierno. Va a ser a las 3 de la tarde, se verán antes a solas Pedro Sánchez y Pere Aragonès, y antes, a las 9 de la mañana, vamos a tener la primera sesión de control en el Congreso de este curso político. Pero Cataluña no va a ser lo único que se encuentre Pedro Sánchez en ese debate parlamentario, con el precio de la luz desbocado y, sobre todo, con el inédito pulso de las eléctricas que amenazan con cerrar las plantas nucleares si les tocan los beneficios. A eso ha respondido ya el gobierno. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo hizo anoche aquí en la SER, en Hora 25, la vicepresidenta Teresa Rivera. Creo que esta primera reacción en caliente de hoy hay que tomarla con prudencia. Que les advierte de que el cierre nuclear no es tan fácil. Deberían antes contar con el permiso de red eléctrica, que es el regulador. Que la legislación prevea que lo que se conoce como el operador del sistema eléctrico, que efectivamente está vinculado a red eléctrica, deba determinar si es posible o no cerrar cualquier central. Así que, en efecto, que si no es compatible con la seguridad de suministro, pues no se le autorizaría, no es un sector enormemente regulado. Hablamos también en la SER con el presidente del Foro Nuclear, la patronal que agrupa las eléctricas, que son las dueñas de las nucleares. Son palabras muy duras. En absoluto es un chantaje. Es más, en absoluto es una amenaza, como he leído en algunos medios, etcétera. Es simplemente la exposición de una situación. Se llama Ignacio Araluce. Bueno, lo que estamos diciendo es que no tenemos viabilidad económica. No se puede tener ningún centro de producción con una estructura, es decir, que estructuralmente esté perdiendo dinero. Y esa es la situación en la que estamos. En esta situación, dicen las eléctricas, que estamos. Eladio Meizoso, buenos días. Hola, buenos días. En realidad, ¿dónde estamos? Justo cuando anuncia el gobierno que tocará los beneficios y que limitará el precio del gas, el recibo se dispara a límites desorbitados y eso en pleno pulso de las empresas. Sí, hoy el precio medio del megavatio hora está en 172 euros en el mercado mayorista. Son casi 20 más que ayer, una fortísima subida en un solo día. Es un nuevo récord histórico y muy por encima de los 51 euros de hace un año. Pero el mercado eléctrico está disparado aquí y en Europa, porque ayer se marcaron precios aún más altos en Italia y sobre todo en Reino Unido.
Y todo esto, el pulso de las empresas que ayer se anunció a través del Foro Nuclear, ¿todo esto por qué? Pues por esto. Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Por ese paquete de medidas con el que el Gobierno se compromete a que el recibo baje el 22%, que es un compromiso que no se cree el PP y en el que se reafirmaba ayer en el Senado el propio Sánchez. Nos baja la luz, pero nos sube la gasolina. ¿Sabe cómo se llama políticamente hacer eso? Una estafa, señor Sánchez. Por cierto, ¿cuáles son las garantías para que esa tasa a los beneficios de las eléctricas no acabe repercutiendo en un mayor precio de la luz en unos meses? ¿Cuáles? Ninguna, porque es pan para hoy y hambre para mañana. El mismo compromiso que cuando dijimos en diciembre del año pasado que el 70% a finales de agosto iba a estar vacunado con pauta completa. Por cierto, entérese bien, porque en el Congreso de los Diputados ustedes no votaron a favor de la rebaja del IVA de la luz, señoría. Por tanto, consejos vendo que para mí no tengo. El plan del Gobierno incluye varias medidas, pero aquella en la que más espera recaudar el Ejecutivo consiste en recortar los beneficios que obtienen las empresas. Los obtienen porque producen energía más barata, que luego en cambio cobran al precio de la que producen con gas natural, que es más caro porque hay que comprar el gas de fuera. Y de ahí espera recuperar el Gobierno 2.600 millones y es esa medida, Eladio, la que ha soliviantado a las compañías. Sí, el Gobierno toma como base la cotización media del gas natural en el mercado ibérico, 20 euros megavatio hora. Con la subida actual del gas natural, las centrales que no lo usan para producir, nucleares, hidráulicas y renovables que están a mercado, ingresan mucho más sin que hayan aumentado sus costes. Así que el Gobierno establece que deberán devolver el 90% de lo que han subido sus ingresos por los precios del gas implícitos ahora en el mercado eléctrico, que toma como referencia los 60 euros a los que cotiza el gas en el mercado internacional. De mantenerse este precio del gas, las eléctricas deberían devolver esos 2.600 millones de euros que decíais en 6 meses. Y argumenta el Gobierno que los 20 euros que toma como base es como cotizaba el gas cuando las eléctricas firmaron hace 2 años el cierre escalonado de las nucleares que ahora se quieren saltar. Es decir, no van a ingresar menos que entonces, pero las empresas, como hemos escuchado, dicen que eso aboca al cierre de las nucleares. Eladio, gracias. A vosotros. Veremos luego a las 9 cómo abren las bolsas. De momento ayer Endesa perdió un 5,2% en el IBEX e Iberdrola se dejó un 1,7%. En un momento vamos con la mesa de diálogo, que es la otra gran